El Señor les bendiga a cada uno de los hermanos. Un saludo muy especial para la iglesia en Cypress, Texas. A todos los hermanos de la congregación les saludo en el nombre de Jesús. Y espero que estén bendecidos y que Dios les haya guardado después de esta tormenta que tuvimos esta semana. Pero el Señor es bueno y Él es fiel. Yo sé que nos ha ayudado a cada uno de nosotros de una manera muy especial. Un saludo también muy cordial para la familia pastoral, mi pastor James Corrales, su familia, nuestra hermana Claudia y sus hijos. Así, mis hermanos, que es muy grato poder tener este espacio para escuchar la palabra del Señor, el consejo de su palabra. El Señor hoy tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Así que le pido de que se acomode, que busque un lugar para que meditemos en este día 18 de mayo, sábado 18 de mayo, en la palabra del Señor. Por favor, vamos a buscar el primer libro de Corintios, el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 24 y el verso 25. Primera de Corintios, capítulo 9, 24, 25. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice el verso 25, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una corona incorruptible. Les pido el favor para que oremos esta tarde y le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento y que nos dé la posibilidad de poder digerir este alimento y esta palabra que nos quiere enseñar el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos provees alimento. No importando las circunstancias, no importando el momento que estemos viviendo, siempre tu palabra es viva y eficaz. Siempre está para construir en nosotros, para alimentarnos, para darnos de beber, para darnos un alimento espiritual que necesitamos cada día, en todo momento. Yo te pido que dispongas en mis hermanos y que pongan una actitud, Señor, para poder recibir este alimento y podamos disfrutar de lo que nos quieres enseñar esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a los hermanos del Comité de Caballeros por la invitación a poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Así sea por estos canales. Eso es una bendición, que usted pueda escuchar la palabra y que yo también pueda escucharla con mi familia y poder nutrirnos esta tarde. He colocado como título a esta reflexión: una esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa la quise alinear con el lema que tienen los caballeros para este año, que es prosigo a la meta. Prosigo a la meta es el lema que han establecido el comité de caballeros de nuestra iglesia. ¿Qué es proseguir? Proseguir significa seguir, continuar o llevar adelante algo que se tenía empezado. Es darle continuidad a algo que teníamos planeado o que teníamos en mente. Pues la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos un gran objetivo, que tenemos una gran meta, que tenemos una esperanza gloriosa. Según el apóstol Pablo, los cristianos somos unos atletas. Somos unos atletas. Lo mencionaba aquí en el primer libro de los Corintios, capítulo 9. Los atletas deben prepararse para competir. Deben prepararse y formarse para correr la gran maratón. Pues el camino del cristiano y del evangelio se puede asemejar a una gran carrera, a una gran maratón. A mí me llama la atención que por muchos años, por décadas, en las principales ciudades del mundo, incluyendo las principales ciudades de Estados Unidos, se ha creado las grandes maratones, donde corren multitudes de personas. Aquí en Estados Unidos no es la excepción.
Aquí hay maratones muy reconocidas, por ejemplo, como las de Nueva York, la ciudad de Chicago y otra como la ciudad de Boston, entre otras. En mi país, Colombia, en la ciudad de Medellín, de donde soy oriundo, también hay una maratón una vez al año. Es muy tradicional que las principales ciudades generen maratones. En esas maratones se inscriben multitudes de personas, se inscriben muchas personas. Comienzan muchos cuando arranca la maratón, inician muchos a correr, pero a medida que va pasando el millaje y los kilómetros de la prueba, muchos empiezan a retirarse. Otros se cansan y van desfalleciendo en su estado físico. Esa gran mayoría de corredores se retiran y no terminan la carrera. Algunos de ellos incluso se esfuerzan a lo sumo, se esfuerzan a lo máximo porque han ido con un objetivo principal y es poder llegar a la meta, así sea cojeando, así sea que se hayan caído, así sea que se hayan agotado sus fuerzas. El objetivo de ellos, así sea llegar de último, es poder llegar a la meta, poder llegar de alguna manera, así los demás se hayan adelantado. Me llama la atención una historia de muchas que han ocurrido, de atletas de competencias profesionales en el mundo, que se han caído en medio de una competencia, que se han caído en medio de su gran maratón o de una pista de carrera. Uno de ellos fue un personaje que no quiero mencionar en este momento. Comienza su carrera, pero finalmente al iniciar esa carrera se tropieza y se cae. Y obviamente al caerse, yo he visto que las pistas de carreras son, como por decirlo, son roñosas, son algo ásperas, porque de ahí el zapato o la superficie de su zapato se agarra para poder tomar velocidad. Entonces es una superficie roñosa que es filosa. Al caerse se pudo haber rasgado su piel, se pudieron, como dicen en mi país, haberse raspado la piel y haber sangrado y haber generado una herida. Pero dice esta historia de la vida real que este atleta arranca pero se cae en el transcurso de la carrera. Quizás se raspa, quizás se hiere, quizás se hace daño en esa caída. Pero dice la historia que este atleta no se quedó en el piso ni se sintió derrotado. Todos los demás competidores siguieron avanzando y él quedó al final. Pero dice que toma fuerza, que tomó vigor, que tomó dominio propio para no dejarse vencer por la circunstancia. Él decidió levantarse de aquella caída y siguió esforzándose y siguió corriendo a pesar de que le dolían sus heridas. Quizás pudo haber estado lesionado, algún tendón le estaba quizás doliendo. Pero dice la historia que él se esforzó de una manera extraordinaria. Dice la historia que él empezó a tratar de alcanzar a sus contendores hasta que vio que fue tomando fuerza y que le dio menos importancia a su herida y a su error y a su caída, sino que tenía dentro de su mente, tenía dentro de su objetivo llegar a la meta. Pero esa consistencia le ayudó a empezar a superar sus adversarios, empezar a ir alcanzando a aquellos que se le habían tomado distancia. Y finalmente la historia dice que fue tanto su esfuerzo que fue pasando cada uno de sus contrincantes hasta que al final de la carrera llegó de primero en aquella maratón. Esto me dejó una gran lección. Esto me dejó una gran enseñanza. Me dice que
Si nos caemos, ¿qué nos ha pasado en nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana se convierte en una maratón. Una maratón, como dice el apóstol Pablo, una carrera que tenemos que correr y que tiene que haber un objetivo principal, y es llegar a la meta. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Correr una gran carrera. Pues vamos a buscarlo en el capítulo número 3 de Apocalipsis. Allí el Señor nos dice por qué debemos correr esta gran carrera. Y la idea no solamente es correrla, sino ganarla y llegar a la meta, algo que Él nos ha permitido y nos da la victoria. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una palabra muy poderosa que nos dice que tenemos una gran esperanza. El objetivo del cristiano es reconocer y saber que nuestro objetivo es verlo a Él y convivir por Él, con Él y para Él por siempre. Siempre estar en la eternidad con nuestro Dios, poderlo contemplar cara a cara, y Él nos ha prometido que volvería por nosotros. Pero tenemos que luchar esta gran carrera, la tenemos que correr, pero tenemos que llegar a la meta, y la meta es ser fiel. La meta es poder llegar a pesar de las adversidades y poder ganar esa gran salvación que hoy tenemos prometida y que vamos en el camino correcto hacia ello. Caerse no es un problema. Hay que caerse, pero hay que continuar. Cansarse, fatigarse del camino, pero Dios nos da la victoria. Es cierto que Dios es victorioso. Es cierto que Él nos da la victoria, pero esas carreras las tenemos que correr usted y yo. Esa carrera la tenemos que esforzar nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte. Dios es poderoso, Él tiene la victoria, pero tú y yo tenemos que esforzarnos a correr esta gran carrera, pero Él nos acompaña. Yo creo que es muy posible, a mí me ha pasado, que en este caminar del Evangelio, en este caminar de ser hijos de Dios, nos hayamos caído, nos hayamos equivocado. Quizás algunos se han caído una, o dos, o hasta tres, o en algunas ocasiones en muchos de nosotros hayan sido incontables las caídas que nos hemos generado o que hemos generado en este caminar, en esta gran carrera. Y quizás en esas caídas, como este corredor, nos hayamos lastimado, nos hayamos raspado, nos hayamos lacerado nuestras rodillas, nuestro cuerpo, nuestras piernas. Quizás detrás de esa caída hayamos sangrado. Algunos en una caída que han tenido en este camino se hayan fracturado, de tal manera que perdimos nuestra fuerza, que perdimos el vigor, que nos duele tanto que podemos creer no continuar más, que no vamos a ser capaz de continuar en la marcha, que no vamos a continuar en esta maratón por la cual nos habíamos preparado y teníamos como objetivo llegar hasta el final. Escuché una frase que decía que no pierde aquel que se cae, pierde aquel que no se levanta después de haberse caído. Lo voy a repetir. No pierde aquel que se cae, pierde aquel que no se levanta de su caída. Es posible que en esta carrera esas caídas signifique que te han señalado, que te han hecho daño, que te han juzgado mal, que te han acusado, y quizás sin razones. Quizás has vivido momentos difíciles, momentos donde lo más fácil sea retirarse de la maratón, sea retirarse de este camino que nos habíamos encomendado. Pero la verdad
Hay muchos que hemos vivido momentos difíciles donde nos ha dolido, donde el Señor nos ha permitido pruebas, donde el Señor ha permitido de que tengamos momentos desafiantes. Pero el Señor hoy, si es tu situación o la has vivido, o quizás mañana o pasado mañana la puedas vivir, hoy el Señor nos quiere dar un mensaje, y es un mensaje de ánimo, un mensaje donde nos invita a que nos levantemos en su nombre, de que avancemos así nos hayamos raspado, así nos hayamos caído en el piso, así los demás nos hayan dejado y se hayan alejado, que quizás no nos acompañaron, que quizás no estuvieron ahí presente cuando caímos y quizás nos equivocamos porque hicimos o dimos un mal paso. Pero el Señor quiere decirnos esta noche de que Él es el que nos levanta, que Él es quien resplandece en nosotros y el que nos anima a que avancemos, que sigamos la carrera. No te fijes atrás, como el Señor hizo con Lot y su familia cuando iba a descender fuego del cielo. Los quiso librar del mal, pero les pidió algo: los voy a librar, les voy a librar su vida, los voy a salvar. Pero suban a la montaña, pero no miren hacia atrás independientemente de lo que escuchen. No miren hacia atrás, es lo único que les pido. El Señor hoy en esta gran carrera que estamos corriendo y quizás que pronto finalizará, nos está diciendo: no te fijes atrás. Hayan adversarios o seamos los últimos, no nos fijemos atrás. Eso quiere decir de que no nos fijemos en nuestro pasado. Que el pasado no nos impida avanzar, que el pasado no nos impida adelantarnos y poder perder de vista quizás el objetivo y la meta. La carrera del cristiano no es fácil, y menos si no se hace de la mano del Señor. Hay que correr esta carrera con paciencia, como lo enseña el apóstol Pablo. Algunos no se caen o no nos caemos en medio de la carrera. Algunos no han tropezado en medio del caminar. Pero sí se han cansado porque son muchas millas, son muchos kilometrajes los que hay que avanzar. Y se van fatigando, nos vamos cansando, nos vamos debilitando y pierden hasta el aire. Y algunos han optado ya no por correr, sino por caminar. O algunos se detienen en la marcha de esta carrera. Pierden sus energías y sus fuerzas. En este camino hay que saberlo caminar, como dice el apóstol, con paciencia, porque las fuerzas se pueden agotar. Las esperanzas se pueden agotar y posiblemente se vea algo inalcanzable llegar a esa cinta, llegar a reclamar esa corona. Pero el Señor hoy nos esfuerza. El Señor hoy nos alienta a que lleguemos a la meta. Cuando nos sintamos débiles, sin fuerzas, sin aire, porque la maratón ha estado pesada y difícil, el Señor nos dice: diga el débil, fuerte soy. Y usted se preguntará, sin aire, cansado, sin fuerzas quizás, ¿cómo ser fuerte? ¿Cómo soy capaz de yo ser fuerte en medio de mi debilidad, en medio de mi sofoco, en medio de mi tormenta? Mira, hermano, esta semana hemos tenido un momento de los más difíciles que ha vivido la ciudad de Houston. Hubo una tormenta con apariencia de tornado. En algún momento hubo vientos muy huracanados, casi cercano a formarse un tornado, donde a muchos nos ha dejado un poco asustados, a otros les hizo daño. Han caído ramas de árboles o troncos o árboles enteros en sus viviendas, en sus automóviles. Se ha ido la energía, el fluido eléctrico en la parte de la ciudad. Ha cometido mucho daño a esto. Y esto nos puede quebrantar. A algunos les ha dañado la casa por la cual se han esforzado toda una vida. Pero la palabra de Dios hoy nos enseña que diga el débil.
Quizás has perdido las fuerzas y las esperanzas de decir, Señor, pero ¿por qué a mí, siendo una ciudad tan grande, siendo una tierra tan grande, por qué pasa esto? ¿Por qué viene el mal a mi vida? Y la Biblia hoy lo que quiere decirnos, cuando pierdas la fuerza, cuando pierdas las ganas, cuando pierdas la motivación, cuando vengan momentos difíciles a nuestra vida, en nuestra carrera, diga el débil, diga el que está flaco de espíritu, diga el que está cansado, esforzado soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el que está derrotado, victorioso soy. Hoy te invito que a pesar de esa escena que hemos vivido esta semana, levantes el ánimo y diga el débil que fuertes somos en Él. Hoy el Señor quiere levantarnos nuestras fuerzas y quiere aumentar nuestra fe de que las cosas van a salir bien. Que todo desde que esté en las manos de Él va a estar en orden. ¿Cómo ser fuerte cuando no soy capaz de seguir? ¿Cómo seguir si ya el diagnóstico está determinado? A veces el cansancio y la fatiga es porque hay una enfermedad, porque hay un cansancio espiritual, porque las cosas, la economía, porque este país y esta ciudad no eran lo que quizás pensábamos, porque la economía no es lo que estábamos creyendo y no avanzamos. ¿Cómo ser capaz? ¿Cómo ser capaz cuando creemos que estamos vencidos? Que el dolor, que la fatiga, que el señalamiento, que la crítica, que la burla de muchos del mundo, inclusive del enemigo, nos azota. La mejor hazaña, la mejor maratón, la mejor carrera que podemos correr, queridos hermanos, es en Jesucristo, es de la mano de Él. También indagando sobre la gran maratón en el mundo, las maratones que se corren en el mundo, también en Google encontré de un deportista, un corredor que se preparó y se esforzó para llegar a una maratón muy importante a nivel mundial. Y se preparó bien, entrenó y calentó antes de iniciar esta carrera. Y resulta que en medio del millaje que estaba avanzando, que era rapidísimo, se lesionó una pierna, uno de sus tendones se estropeó. Él cayó y se quiso levantar a pesar de su dolor, pero su pierna no actuaba, su pierna no respondía y empezó a tratar de correr a pesar de que su tendón se había destruido. Él no quiso desfallecer, pero su pierna no le daba, sus fuerzas no le daban, y lo pueden buscar en internet. Este jovencito resulta que trató de avanzar y cojeaba y empezó, a pesar de que todos se alejaron, todos se fueron y la meta se veía no llegar, la meta se veía imposible. Pero resulta que entre las gradas y entre los médicos y el personal que trató de auxiliarlo, resultó su padre. Resultó su padre, que sabía cuánto le había costado entrenar, cuántas ilusiones tenía de pasar la meta de primero, o quizás solamente llegar a ella para honrar su familia, para honrar su deporte y para honrar su país quizás. Y dice la historia de que salió el padre dentro de toda la multitud y se entró a la pista, y la gente de seguridad no lo quería dejar pasar. Pero él se entrometió, era su hijo que estaba en problemas, era su hijo que estaba sufriendo. Él sabía lo que estaba sintiendo él. Se sentía frustrado de por qué una lesión precisamente en su mejor maratón. Pero su padre no le importó y llegó a él, y cuando lo vio lo abrazó de una manera especial y le dijo: hijo, no hemos perdido la carrera. La mejor carrera es que puedas terminar, así llegues de último, así llegues cojeando, así llegues con dolores, así llegues con aflicción. Te has entrenado para llegar a la meta. Y dice la historia, y la puede ver en internet, la puede buscar, de aquel competidor que su padre fue a ayudarlo y lo coge fuertemente, le susurra al oído, le dijo que no se preocupara, que ahí estaba él, que había venido a ayudarlo y a continuar el camino con él, que las cosas no habían salido como las habían preparado y como se habían entrenado. Hay momentos que en nuestra vida las cosas no salen como las planeamos. Hay momentos que nos vienen
situaciones muy dolorosas a la vida, que nos vienen situaciones que no teníamos planeadas y nos quebrantan y nos sentimos derrotados, nos sentimos sin fuerzas. Pero yo lo he vivido, donde ha aparecido el Padre en medio de la nada. Dios envía al Cordero, Dios envía a ese Cordero para sacrificio nuestro, y aparece a nuestro oído, a nuestro caminar, en nuestro lugar de descanso, en nuestro lugar de oración, en nuestro lugar de meditación, en nuestro momento de angustia, y nos dice al oído: no te preocupes, que si vencieres, te daré que te sientes en el trono conmigo. No te preocupes, que yo estoy contigo. Yo sé que te duele. Dice la historia que el padre llegó, le susurra al oído, lo abraza, se abrazan, lloran juntos, pero se van abrazados, y él, cojeando, sigue corriendo, y se demoraron más que los demás, pero llegaron a la meta. Eso es un triunfo grande, no como lo esperábamos tú y yo, pero llegaron a la meta, cojeando y con ayuda. Eso me enseña a mí que a veces no es con nuestra fuerza, no es por nuestra preparación, no es porque oremos demasiado, no es porque seamos los mejores, es porque Dios, cuando ve que necesitamos de Él, Él aparece en el momento más indicado. Posiblemente esta tarde haya familias que necesitan de Él. Quizás se han lacerado y les ha dolido lo que nos ha traído la vida. Quizás hemos perdido bienes materiales que nos duelen perder, que nos han quitado las fuerzas porque nos hemos esforzado muchos años en conseguirlo. Quizás algunos no tienen un fundamento hoy claro de su espiritualidad. Quizás algunos creen que Dios no está ahí. Pero cuando nos sentimos con dolor, cuando sentimos que ya no podemos más, ahí es cuando Dios puede obrar de una manera especial en nuestra vida. Y es donde la palabra nos recuerda decir: diga al débil, fuerte soy. Diga a aquel que está enfermo, sano soy. Diga a aquel que no tiene fuerzas, fuerte soy. Diga a aquel que no puede más: he visto la meta más cercana de lo que yo puedo creer. No te des por vencido. No nos demos por vencido, porque el victorioso está con nosotros. La mejor hazaña es correr la carrera con Cristo. Y para terminar, el mejor corredor fue Jesús. La mejor hazaña, la mejor maratón la corrió Jesucristo. Él tenía un objetivo grande y quiso correr una gran maratón. Y esa maratón fue dejar y despojarse de sí mismo, dejar su integridad y dejar todo lo que tenía por hacerse un humano, por hacerse como usted y como yo, por hacerse carne. ¡Qué gran maratón! El Señor tenía un gran objetivo y nada pudo impedirlo. El cristiano tiene un gran objetivo, una gran meta, una esperanza gloriosa, y es reunirnos con Él en algún momento. Él fue a preparar lugar para reunirse contigo y conmigo, con un pueblo, con una iglesia que sea capaz, a pesar de la adversidad, de seguir, de continuar, de avanzar y lograr el objetivo, que es la meta de poder ser salvos, de poder vivir con Él por la eternidad. Él se creó en sí mismo un objetivo y nada lo pudo impedir. No lo pudo impedir en esa carrera una corona de espinas. No lo detuvo una corona de espinas dolorosa. No lo pudo impedir en esa maratón los latigazos que le dieron sus castigadores. A pesar de que era Dios hecho carne, pero le dolía. Era difícil de que le rompieran sus carnes con látigos que tenían ciertos ganchos que al penetrar la carne rompía y alaba la carne y hacía llaga. No le importó seguir su maratón hacia un objetivo grande.
No importaron los latigazos de sus castigadores, ni le importó las escopas que le tiraron sus burladores, ni los clavos incluso, ni la cruz pudieron detenerlo a pesar de las caídas, a pesar de la bebida vinagre y amarga que le dieron a beber de una manera burlesca. Y sí que menos lo pudo detener el sepulcro. Ni la misma muerte pudo contener la meta y el objetivo que Jesús se había trazado. Ni la misma muerte, ni el mismo diablo, ni el mismo enemigo pudo detenerlo. La Biblia dice que el victorioso, aquel Dios que se hizo carne, obtuvo la victoria y pudo reclamar las llaves del infierno y de la muerte, y tomó posesión de ello. El objetivo de Jesucristo era hacernos libres. El objetivo de Jesucristo era tomar nuestro dolor. El objetivo de Jesucristo era que esos pecados cometidos por ti y por mí, esos errores que habíamos cometido, Él los echó sobre sus hombros. Por eso la corona de espinas fue por ti y por mí. El latigazo de sus castigadores fue por ti y por mí. Esos clavos, ese sepulcro, esa cruz fue por ti y por mí. Pero esta noche te puedo decir de que Jesús logró su cometido. Hubo victoria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en toda la creación, porque no lo contuvo ni la misma muerte. A mí me enseña la palabra de que Él resucitó de los muertos al tercer día y ganó la carrera. Ganó una gran maratón que hizo a nuestro favor. No te fijes atrás, no te fijes del pasado, no te fijes de tu sufrimiento, no te fijes en tus caídas. No permita que esos errores que has cometido te impidan levantarte y avanzar. Recuerda que no pierde aquel que se cae, pierde aquel que no se levanta. Pierde aquel que cree de que lucha y corre con sus propias fuerzas. Es con las fuerzas de Él, es con la victoria de Él. Él no va a correr la batalla ni la carrera por ti y por mí. La carrera la tenemos que correr nosotros, pero en el nombre del Señor Jesús nuestro Dios. Pero Él está con nosotros. Recuerda que cuando nos herimos, Él puede venir a nuestro favor y en nuestro auxilio. Hay una esperanza gloriosa, y es de que Él vendrá por nosotros. Hay una esperanza gloriosa, por eso prosigo, por eso sigo, por eso continúo, por eso sigo adelante, porque prosigo a la meta. Que sea la esperanza gloriosa para nosotros, llegar a la meta. No importa que llegues herido, no importa que te demores un poco más, no importa, pero no quites de la mirada al objetivo. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Esta noche el Señor me deja una lección. No importa las circunstancias, no importa lo que ocurra. Si me he equivocado, puedo levantarme y Él me restaura y me perdona. Pero Él me espera en la meta. Él me espera allí para darme el premio, para darme la corona de vida que nos ha prometido a aquellos corredores, que seamos valientes en Él y poder terminar esta maratón que Él nos ha convocado. Que el Señor les bendiga y les deseo muchas victorias en el nombre del Señor Jesucristo.